Y Valerie, hace unos minutos les contaba que nos vamos a concentrar en la adolescencia. Quizás muchos padres quieren pautas para manejar a su hijo que está empezando o saliendo o en la mitad de la adolescencia. Para ello, contamos con la compañía de Carla Marcos, psicoterapeuta de adolescentes, niños y adultos. Carla, muy buenos días. Gracias por acompañarnos. Muy buenos días, Mauricio, Valerie. Ujú. Un placer estar con ustedes. Adolescencia, carecen de, ¿no? Están en proceso de hacerse muchas herramientas, pero creen que ya lo saben todo porque dejaron la niñez. Entonces, en este tránsito en que no te has hecho adulto, pero ya no eres niño, y le dicen a sus padres o a sus tutores o a sus profesores, no estoy de acuerdo contigo. Y los padres Así que es. tuvieron una educación vertical le dicen, no me importa si estás de acuerdo o no, lo haces. Hay cosas no negociables, como por ejemplo, vas a visitar a tu abuela, sí o sí, eso no es negociable. Pero los tiempos han Ujú. cambiado y ahora se estila mucho la horizontalidad, no la verticalidad. ¿Qué tan conveniente es esa horizontalidad en esta etapa precisamente donde el que adolece de madurez, de tino, de perseverancia De o, adultez. o finalmente de serenidad, tome sus propias decisiones? Buenas, tema complicado y además que nos moviliza, digamos, de alguna manera a todos, porque uno supone que la adolescencia, y lo es además, es un momento turbulento, ¿no? Turbulento para las familias, turbulento para el adolescente. Hoy en día, efectivamente, Mauricio, las relaciones son más horizontales, ¿no? Y esto es conveniente hasta cierto punto, pero lo que tiene digamos, imponerse en algún punto, no imponerse en el sentido, digamos, negativo de la palabra, ¿no? Pero tiene que haber una autoridad. Es Ujú. decir, hoy se estila, ¿no? Mucho, los padres dicen, yo soy amigo, mejor amigo de mi hijo, ¿no? Ujú. Y yo creo que lo que hay que cuidar mucho es la intimidad del adolescente, Mm. ¿no? Cuando digo cuidar mucho la intimidad del adolescente, me refiero a ayudarlo a construir en su mente un espacio íntimo para que no todo se ventile, porque no todo tiene que ser ventilado, ni tampoco los padres tienen que someter a su hijo a un interrogatorio pues infinito para poder entender qué cosa es lo que está pasando. Ujú. Es una etapa en donde uno tiene que tener mucha paciencia, ¿no? Un psicoanalista, Alexander Stevens, decía que la adolescencia se presenta para el adolescente como la edad de todos los posibles, ¿no? Cuando en realidad la adolescencia se trata del encuentro con un imposible, la ausencia de un saber, en realidad, ¿no? Y el adolescente está en una búsqueda constante por saber y por definir no solamente su identidad sexual, sino también por el quién soy y qué quiero ser a futuro. Ujú. Por lo tanto, lo que suele suceder es que hay mucha pelea entre los padres y los hijos. La pelea tiene que existir. Es decir, los chicos, mientras más peleen con los padres, en el fondo están construyendo esta división y esta separación necesaria para que el adolescente pueda definirse. Carla. A veces los padres se preguntan, no sé si me están escuchando bien Perfectamente, Sí, Carla, sí, te sí, muy escuchamos bien. perfecto. Yo te quería hacer una pregunta sobre lo que estás diciendo. Esa pelea que debe haber entre padres e hijos, claro, uno dice, soy tu mamá y lo digo yo, ¿no? O al final se levanta la voz y, bueno, levanta la voz más la mamá, pero llega un momento en que el adolescente también levanta la voz y esto no se trata de quién lo hace más fuerte. ¿Cómo lograr tener autoridad desde un punto amigable, sin ser amiga, pero cómo hacer que un adulto sea la autoridad en esa decisión, en ese consejo, en esa discusión, sin llegar a los gritos y siendo amigable? Mira, Valerie, mira, Valerie, los adolescentes van a pelear siempre, ¿ok? Pero uno tiene que estar como padre en el lugar que le corresponde. Es natural que uno, cuando tiene enfrente, digamos, cuando tiene un hijo adolescente, también de alguna manera se activa la adolescencia, digamos, del adulto en algún punto. Ujú. Y uno entra a pelear, ¿no? Uno entra a esta pelea y a este intercambio en donde parece que, digamos, la Pico a edad, pico. ¿no? La diferencia de edad
pico a pico, efectivamente, la edad se diluye, ¿no? Yo creo que es importante la rebelión del adolescente, ¿no? Porque finalmente lo que está representando es que el joven, el adolescente, la adolescente, lo que finalmente desea es, como te digo, ¿no? Afianzar, digamos, su identidad. Ahora, uno tiene que mantener, digamos, el estatus finalmente, ¿no? De la autoridad. Esto quiere decir, yo te escucho hasta cierto punto, ¿no? Pero si tú levantas la voz, estamos pasando a un nivel en el cual no nos vamos a poder comunicar, ¿no? Entonces yo creo que ahí el adulto tiene que ser tiene que ser como una prótesis de alguna manera del adolescente que está un poco tambaleando y que necesita a un padre que lo sostenga. Estabilidad, un padre ¿no? que pelee en algún punto, un padre que también pelee, que también discuta, ¿no? O sea, está bien que el padre discuta y que pelee, pero el padre tiene que estar en posición de padre y la madre en posición de madre. Es decir, cuando los adolescentes maltratan a sus progenitores, por ejemplo, el papá, la mamá, la abuela, ¿no? La típica, mamá, tú estás loca, ¿no? O papá, tú eres un viejo, no sabes, digamos, muchas cosas. Efectivamente, puedo no saber algunas cosas, pero estoy tratando de entender. Complicado con el ¿No? tema de Entonces ser tiene más que o menos haber conservadores, ¿no? Porque las generaciones, bueno, van de alguna manera abriendo mentes cada vez más, ¿no? Y esto se vuelve, no sé si coincides conmigo, Mauricio, pero como que hay más libertades, hay más alternativas y los padres no necesariamente lo han visto y lo han vivido así. Y entonces en ese momento el padre debe evolucionar, supongo. Bueno, hay cosas, me parece, que no son negociables, insisto, ¿no? Si entras a un lugar, aunque seas adolescente, tienes que decir buenos días. Y si te vas de ese lugar, tienes que Así decir es. hasta luego. Me parece que eso no va a cambiar así tengamos 150.000 millones de plataformas digitales. Y es lo que se está perdiendo. La mamá y el papá dicen, te exijo que visites al abuelo porque es el abuelo. Vamos a respetar y a fomentar el respeto por los ancianos. Llegan a la casa del abuelo, abre el ordenador el nieto y juega en línea durante toda la visita. Se O acaba entra la con el visita teléfono y ya. se van, ¿no? Y el abuelo cuando quiere hablar con el nieto no lo logró. Entonces, muchas cosas que revisar en el mundo contemporáneo. No estamos en contra del mundo digital, al contrario, pero sí queremos que la adolescencia finalmente sirva para negociar cosas donde todos terminen beneficiados, abuelos, padres y los propios adolescentes. Regresamos contigo, Carla, si lo permites, porque tenemos que hacer un brevísimo receso y los oyentes te quieren plantear sus propias inquietudes para sacar adelante esa relación que por ahora no anda muy bien con sus adolescentes. 212-4100, 212-7165, líneas abiertas, luego de la... Carla Marcos, estamos contestando o escuchando en todo caso consultas en torno a la rebeldía de los adolescentes y nos llama Edith desde Iquitos con una consulta. Edith, buen día. Sí, buenos días, señorita, disculpe, quisiera consultar yo, sobre mi nieta. Ella vive en otro sitio. Bueno, me han comentado de que está con el celular y un tipo le está instigando. Ajá. Y ella tiene 11 años. El tipo debe ser pues mayor que le está engañando, ¿no? Y ella no quiere decir el nombre. Y bueno, es un problema eso, porque han tratado de llamar al tipo, pero corta, ¿no? Enorme problema. Ya mi hija le cortó el celular a la niña y a ella le ha dado la regla a los 9 años. Ella ahorita tiene 11 años. Bien, vamos a trasladarle la pregunta. Sí, como a muchas niñas, ¿no? Madres y abuelas están identificando con el caso de niñas que menstruan a los 9 años. Desarrollan otras antes. a los 10, desarrollan antes. Y validamos su preocupación. duda. La psicoterapeuta invitada la va a tratar de orientar porque no es el único caso el que nos llega desde Iquitos. El uso del celular y yo quiero ponértela más complicada, Carla, porque hay adultos que suplantan la identidad y se hacen pasar por mujer y ofrecen regalos a las adolescentes. Entonces eso es más complicado aún. Pero empecemos por orientar a la señora que está muy preocupada por su nieta de 11 años.
Mira, Edith, voy a comenzar con lo último que has dicho. A mi nieta le vino la regla a los 9 años, ¿no? Entonces ahí tú estás marcando, digamos, como una diferencia, como el final, digamos, de la infancia y el inicio, ¿no?, de la adolescencia, ¿no? Que estamos hablando de los cambios puberales. Esto no necesariamente es así. La mente de una niña de 9 años, de 10 años, 11 años, está en pleno proceso de cambio, ¿no? Entonces ella todavía no sabe diferenciar cuál es el peligro que ahora es endémico, digamos, en las redes sociales. Probablemente, fíjate, Edith, ella lo que necesite es mucha más cercanía. Es decir, los adolescentes se encierran porque están pasando muchas cosas en su mente. No es que se encierren porque están, digamos, perdiendo tiempo, ¿no? Sino porque están pasando muchas cosas físicas, hormonalmente, mentalmente, psíquicamente, emocionalmente, están viviendo una serie de cambios. Entonces, ella todavía a sus 11 años probablemente tenga la mente aún, ¿no?, de una niña que no puede diferenciar el peligro. Los padres y los adultos, digamos, que acompañan a tu nieta Edith, a su nieta Edith, tienen que advertirle de estos peligros, ¿no?, latentes, Carla, en las redes sociales. Carla, yo estaría completamente espantada si fuese la mamá o la abuela de esta niña que tiene 11 años y una persona que ya está persuadiéndola por medio de las redes sociales. ¿Cómo hacer para que ella confíe en ti cuando en realidad tú estás poniendo un sistema de alarma contra todos los niveles, ¿no? O en todos los niveles por esta comunicación que para ella aparentemente, la niña, está siendo positiva? Te doy la mala noticia, Valerie, que hoy en día esto es muy común, ¿no? Los pedófilos, las perversiones, digamos, en redes, están ahora muy, digamos, al alcance, lamentablemente, de nuestros hijos. Entonces los padres tienen que poder regular el mundo, esto del uso, digamos, de los celulares. El mundo digital ha exacerbado estas perversiones. Es lamentable lo que tú dices. Absolutamente. Carla, yo te pido que por favor recibamos la llamada de Roberto. Le digas que el mayor número de participantes sean atendidos por ti. Roberto, Carla te escucha. Gracias por llamarnos. Buenos días. Mi concepto es la siguiente. Yo tengo una niña adolescente y una menor, ¿no?, de 9 años. Entonces mi consulta es cómo lidiar, por ejemplo, con el ejemplo de rebeldía que la mayor le da y hay influencia en los niños menores y también, ¿no?, el trato, digamos, de los padres cuando se encuentran separados. Esa sería mi consulta. Uh-huh. De acuerdo. Doctora. Gracias, Roberto. Mira, tu hija adolescente ya no es una niña. Tú dices, mi niña adolescente. Ya no es una niña como lo es efectivamente tu hija de 9 años que está en pleno tránsito. Hoy en día la pubertad se presenta a una temprana, digamos, de manera más temprana. Yo te diría que esto es como inevitable, ¿no? Inevitable que en las dinámicas familiares, ¿no?, los adolescentes justamente quieren agitar a la familia y proyectan o sacan para afuera aquello que está pasando en su mundo interno, ¿no? Entonces, tú como padre, los padres que están separados siguen siendo socios como padres. Es decir, esto de delegarle la tarea, tú hablas con tu hija porque tú eres mujer, ¿no? Creo que tiene que estar ya totalmente relegado. Uh-huh. Ahí el padre, ¿no?, también puede participar y también puede conversar con su hija para poderla ayudar a que ella se contenga. Los adolescentes están llenos de impulsos, es decir, son impulsivos, se desbordan,
¿no? Y esto no necesariamente tiene que correr y como un contagio, digamos, en la familia. Por eso hay que orientar a tu hija de 9 años y explicarle un poco en qué está su hermana en este momento, digamos, en este periodo, digamos, de cambios, ¿no? Y de definición un poco de la identidad. ¿Cuán ¿no? influenciables son las hermanas adolescentes que están entre los 13 y los 15 sobre las que tienen 9? ¿Influencian positivamente, neutralmente o estos mundos no se conectan? Mira, las niñas de 9 años tienen primas, ven series de televisión, programas de televisión, ¿no? Ya ellas saben qué es finalmente la adolescencia. Yo te diría que no trates, Roberto, como un objeto extraño, como un ser extraño a tu hija, sino más bien que hagas esa tarea de integrarla, ¿no? Integrarla un poco en la dinámica. Y ahora, para terminar de ayudar a Roberto, que su inquietud también era, y no hay que dejar de lado esto porque muchos oyentes se van a identificar, padres que crían a sus hijos de manera paralela. La mamá está en un espacio y él en otro, y me parece que hay alternancia con la custodia de las niñas. ¿Qué ocurre cuando la mamá tiene una posición y el papá tiene otra? Háblale ya de vida sexual, prepárala, y el padre tiene otra posición y le dice, ¿cómo se te ocurre? Yo no le voy a hablar, le estás haciendo un daño. ¿Cómo logras finalmente tener consenso en algo indispensable en los adolescentes como la educación sexual? Con esto cerramos. Ok, mira, no podemos negar que cada quien trae consigo, ¿no? Su propio aprendizaje de cómo nuestros padres nos hablaron en relación a la sexualidad. Pero aquí hay que pelear por llegar a acuerdos, ¿no? Porque el padre y la madre se escuchen, ¿no? Y que puedan comunicarse y llegar a acuerdos concretos. Muy bien. ¿no? Es decir, ambos tienen que participar activamente en la orientación de sus hijos. Qué difícil es eso, llegar a acuerdos en beneficio de los hijos, pero hay que hacerlo. Hay que hacerlo, hay que tratarlo. Sí. Es un esfuerzo que vale la pena. Hay que hablar, hay que dialogar, hay que ceder, hay que tener paciencia, tolerancia. Gracias, Carla, gracias, muchas gracias por acompañarnos. Gracias por estar con nosotros en este consultorio psicológico.